La sangre se robustece con las aportaciones nuevas. Los árboles trasplantados ganan vigor. Las literaturas prosperan con el intercambio con otras tradiciones y la ciencia solo ha prosperado por el intercambio global. De los números arábigos al cero maya, solo la mezcla permanece, dura. Porque las historias personales hacen la memoria colectiva, conocerlas es conocernos. Transcultura es el punto de encuentro de los distintos que comparten lo esencial, mirarse en el otro. Nacido en México, Luis Hernández Navarro es un escritor y periodista, coordinador de la opinión en el periódico La Jornada. Él es hijo del exilio español en México, donde coincidiría su padre, un huérfano de un militar republicano, y su madre, hija de una familia de anarquistas españoles, quienes entre sus costumbres, para distanciarse de las tradiciones católicas, bautizaban a sus hijas con nombres de la naturaleza, como Begonia, Violeta y Oceanía, nombre que recibió su abuela y que terminaría por heredar su madre. Cuéntanos, Luis, ¿cuál es la historia de esa migración familiar? ¿De quién fue la idea o la circunstancia? ¿O el papá, la mamá, el abuelo? Cuéntanos. Yo soy mexicano, nací aquí. Mis padres son de origen español, aunque mi padre se nacionalizó mexicano también, y son hijos de la Guerra Civil. Son víctimas del golpe de Estado de Francisco Franco en 1936. Ellos ya se conocieron en México y vienen de distintas regiones y vertientes políticas. Mi padre es hijo de un militar, de un teniente de asalto, que fue tomado preso un día después del alzamiento de Francisco Franco, que estuvo 14 meses preso hasta que fue finalmente fusilado, ¿no? Él dejó... ¿En qué región estamos ubicando esa familia republicana? Claro, ellos son de Murcia, en el sur española, aunque a él lo detienen en Oviedo, en Asturias, y finalmente es fusilado en Cantabria, un 15 de septiembre de 1937, por mantenerse leal a la República Española. ¿No? Entonces mi abuela queda viuda con 3 hijos pequeños, hasta que finalmente en el año de 1947 pueden salir ella, sus 3 hijos, su madre y su hermana, porque tenían familia ella en México que se había exiliado, que era un punto de llegada. Salen en un barco, el Marqués de Comillas, pasan por Casablanca, llegan a Nueva York, a La Habana, y en La Habana vienen a México en avión y comienzan aquí entonces una nueva vida. Y la familia de mi madre viene del mundo del anarcosindicalismo catalán. Claro. Hay en esta historia de estos ancestros esa venia, esa semilla que de alguna manera se reproduce en las siguientes generaciones. ¿Lo ves así? Sí, creo que en mi caso es evidente, ¿no? Para mí, mis abuelos son fuente de inspiración, de coherencia, de abnegación, ¿no? ¿Cómo se llamaba ese abuelo que muere fusilado? Él era mi abuelo Antonio, su nombre masón era César, ¿no? Antonio César, en la estructura de la masonería, y mi otro abuelo es Patricio, ¿no? Y mis abuelas son María Teresa, y la otra abuela, por el lado de mi madre, tiene un nombre típico de los anarquistas, ella se llama Oceanía. Oceanía. Es la hija del océano. Por ese lado, por el lado materno, tengo tías y primas que son un verdadero jardín botánico, ¿no? Se llaman Violeta, Begonia, Hortensia, Azucenas, ¿no? Begonia, ¿no? Lo que sea con tal de no
ser nombrados de acuerdo al santoral católico. Entre las aventuras de la línea materna de Luis Hernández Navarro están los años que la familia Navarro pasó radicando en Santo Domingo tras huir de España. Y es que se refugiaron en Constanza, una zona selvática de la isla en donde estuvieron radicando un par de años, pero hay que decir que la inestabilidad política, producto de la dictadura de Trujillo ahí en Santo Domingo, les haría salir y huir a La Habana y de ahí embarcarse para llegar a Veracruz y terminar radicando definitivamente en México. Llega entonces tu padre, entiendo, menor de edad. A los 16 años llega ya aquí, en el 47, sí. Ok. Y llega y tiene que trabajar para sacar adelante a la familia, ¿no? En una empresa de textiles de origen francés. Consigue una beca para comenzar a estudiar en la Academia Hispano-Mexicana y luego entra a la Vocacional 2 para posteriormente estudiar como ingeniero mecánico, ¿no? Él es especialista en geotermia, tiene reconocimientos nacionales e internacionales en esa área, pero todo el tiempo tiene que trabajar, ¿no? Claro. En esta misma empresa, donde también trabaja en un primer momento su tía y su madre, y donde trabaja su otro tío, Claro. como muestrero, vendiendo, distribuyendo medicinas entre los médicos, como dibujante. Tiene que combinar el estudio y el trabajo para poder ser adelante. ¿Él era el mayor? Él era el mayor de los 3 hermanos. ¿Cómo se llamaba? Después, José Luis. José Luis. Y del lado, de alguna manera, de tu madre, ¿cuál crees que es ese aporte de Oceanía, una madre que así se llamó y una hija que además recibe ese nombre? Ella también llega aquí en el año del 44, ¿no? También como niña. Con una beca puede entrar a estudiar en el Colegio Madrid, donde estudia la primaria, y luego tiene que trabajar como el resto de sus hermanas. Ella trabaja en la Merced como cajera. Mi abuelo, mientras tanto, trabaja en la Modelo y lo despiden por agitador. Qué raro. Lo traía ya en la sangre, trabaja en el Colegio de Madrid y luego trabaja en una empresa que produce marcos para cuadros. Y era un personaje muy peculiar porque siempre se vestía de traje, un traje que debía de tener tantos años como él, ¿no? Casi raído, y tenía la costumbre de no usar cinturón, sino un mecate amarrado. Wow, sí, ¿no? claro, se llegaba a ver muy comúnmente. Claro, ¿no? Pero yo me imagino lo que debe ser la vida de un marinero, ¿no? Además de un marinero que viajó por Europa, por el mundo, que estuvo comprometido en tareas para sacar a perseguidos políticos de España a otros lugares. Sin duda, porque hablas de una vida ruda, dura y además acostumbrado a enfrentar retos y situaciones adversas. Y su compañera, más que de esposas, ellos hablaban de compañeros en aquella época, ¿no? Oceanía, como mi madre, ella es la que nace en ese viaje a Cuba y luego regresa a España. Y también era una mujer muy fuerte, ¿no? Dirigente de la Federación de Mujeres Anarquistas en Barcelona, enfrentaba a la policía. Hija de una familia con una larga tradición también anarquista. En ocasiones, adoptamos a nuestro estilo de vida palabras que quizás no sabemos del todo su origen. Solo las usamos, sabemos su significado, pero no sabemos de dónde vienen. Tal es el caso de la expresión: a caballo regalado no le mires el diente. ¿Alguna vez alguien te ha dicho este refrán? Su origen nace en España en la época medieval. Usualmente, cuando alguien quería vender algún caballo, los mercaderes solían mirar la dentadura del animal para calcular su edad y saber si valía la pena comprarlo. El método consistió en que al nacer un caballo tiene 2 incisivos, al mes 4 incisivos y 4 molares. Gradualmente crecen hasta llegar a los 4 años.
cuando los dientes se desarrollan en su totalidad. De esta manera, era fácil saber la edad de la montura con tan solo calcular el desgaste en sus dientes. Por lo que bajo este criterio, si el animal era regalado, no era necesario revisarlo. En la actualidad, la frase se trasladó a los objetos comunes como un sinónimo de no ver los fallos a los regalos, pues a final de cuentas, no nos ha costado nada. Luis Hernández reconoce la gran empatía y valentía de figuras como Gilberto Bosques Niebla, quien en su momento fue también embajador de México en La Habana, Cuba. Y es que para él, este diplomático daría al gobierno mexicano episodios de verdadero heroísmo, pues sin su oportuna intervención, decenas de refugiados hubieran tenido un destino fatal en campos de concentración que, hay que decir, eran lugares a donde se les remitía sin ningún tipo de reparo. Por ello, para Luis Hernández, Gilberto Bosques Niebla merece un reconocimiento como un diplomático ejemplar mexicano. Cuando llegan mi madre y sus hermanas y sus padres, hay aquí ya en Puebla una tía, mi tía Violeta con su compañero Aurelio, ¿no? Que les sirve de apoyo, ¿no? Muchos de esos mismos anarquistas en un primer momento o republicanos se brindan apoyos, pistas de por dónde moverse. Mi padre consigue esa beca para estudiar primero en la academia y después ya entra en la vocacional entre prácticamente puros compañeros de origen mexicano, ¿no? No hay gente del exilio, ¿no? Entonces se vuelven realmente mexicanos, ¿no? Claro. Yo insisto, sin esta nostalgia del regreso que sí estuvo presente en otros migrantes, ¿no? Nosotros como familia vamos a España hasta el año de 1975. ¿En dónde creciste? ¿Dónde naciste? ¿Cuál fue tu barrio, digamos así, que te identifica, no sé, desde tu infancia? Bueno, los primeros años crecí en la colonia Cuauhtémoc, ¿no? Ajá. En un entorno de familia extendida, con mi bisabuela, con mi abuela, con mi tía. Mis abuelos por el lado materno vivían en San Antonio Abad, ahí los íbamos a visitar. Tuve un momento muy feliz en mi vida cuando nos fuimos a vivir a Campeche, ¿no? Wow. Y no tenía que ir yo a la escuela, yo creo que eso era lo que me hacía feliz. Ahí se reprodujo la experiencia de Santo Domingo de tus abuelos. Sí, era te ir todos los días ahí a la playa, ¿no? Tenía la fortuna de saber leer. ¿Qué edad tenías? Tenía 5 años y medio, pero lo recuerdo así como si fuera... subirte a la palmera para jalar el coco. El idilio, sí, salir a cazar iguanas con mi hermano en el jardín de la con casa. resorteras y ¿verdad? Era una verdadera aventura. Llegaron a Campeche, a la ciudad de Campeche. A la ciudad de Campeche. ¿Cuántos años estuvieron ahí? No, estuvimos unos meses nada más, pero si hay una imagen idílica en mi inconsciente es precisamente la de esa experiencia. En la familia de Luis siempre se procuró que él y sus hermanos tuvieran convivencia con otros hijos de refugiados españoles en México. De ahí que se sumara Luis como estudiante del Colegio Madrid, en donde se formó hasta su bachillerato, además de vivir inmerso en espacios y grupos que procuraron la lealtad a la bandera republicana y a los ideales de igualdad, justicia, mediante la conformación de otras organizaciones sindicales ya en México, muchas de las cuales el mismo Luis asesoró y brindó apoyo. Hay que decir que sus tareas como un intelectual de izquierda le llevarían décadas más tarde a reunirse ahí en España, en la región de Asturias, de donde era originario su abuelo Antonio, con otros republicanos que sobrevivieron al franquismo. ¿Convivían mucho?
con hijos de exiliados? Extraordinarios amigos que conservo, pero que son tanto hijos de mexicanos, ¿no? Muchos de ellos de izquierda, ¿no? Viejos trotskistas que mandaban allí a sus hijos al Colegio de Madrid a estudiar porque era más de avanzada, y otros que son hijos también de exiliados y que convivimos juntos, conocimos México juntos por medio del viaje primero, y después lo que fue para mí el verdadero aprendizaje de mi país, que fue la militancia, ¿no? Claro. El ir a los barrios obreros, el ir a al mundo popular, ligarme a sus luchas, a su mundo. Ahí es donde yo ¿Cuándo me sucede volví. esto? ¿En tu secundaria, tu prepa? Muy pronto, a los 17 años de edad, comienzo a hacerlo. De la mano de este trabajo, digámoslo así, por las causas sociales, por el apoyar organizaciones, el magisterio, ¿lo combinaste con otro tipo de estudios? No sé, te pregunto, ¿en la universidad te llamó la atención alguna? La antropología, soy antropófugo. Antropófugo. Eso Soy está prófugo bien. de la antropología, sí. ¿Sí? Sí, sí. O sea, estuve en la escuela de antropología, sí, prácticamente terminé, luego di clases. En la ENA, que era un mundo también muy, muy interesante, muy apasionante. Claro. En aquella época de enorme efervescencia social, mucho compromiso. Y después tuve la fortuna de acompañar allí en el Estado español muchas luchas antifranquistas y luchas por las mismas causas que yo representaba, ¿no? Recorrer prácticamente toda Andalucía, todo el Estado español, tengo la fortuna de conocerlo, ¿no? Una de las últimas cosas que fue una enorme experiencia hace de unos 5 años fue con compañeros asturianos, viejos sindicalistas, viejos comunistas, que nos invitaron a algunos compañeros a dar unas conferencias allá, a Gijón, Oviedo, y que estuvimos, ellos se organizan en la Asociación Lázaro Cárdenas. Entonces imagínate, fuimos a llevarle una ofrenda floral al general allí, a la estatua del general allá, y después a visitar las tumbas de los luchadores antifranquistas, ¿no? Tanto en el cementerio como otras que descubrieron después, y a rendirle homenaje a esos herederos de ¿En dónde está la estatua? Perdón. En Gijón. En Gijón. Claro. Y ellos forman la Asociación Lázaro Cárdenas. Son un grupo, como te decía, de viejos luchadores de los astilleros que cerraron. ¿Cuál era el platillo de tu familia que recuerdas y que más disfrutas? Y que a lo mejor a la hora de cocinar hoy dices, mi mamá le echaba menos o le echaba esto además. El estofado. ¿Estofado de qué? El estofado. Un estofado de res con papas y cebollas y zanahoria y vino, mucho vino. ¿no? Sí. Y con eso se hace una sopa, como con una especie de caldo de carne y un poco de pasta y luego la carne. Yo soy adicto al estofado. Vamos a hacer una paella al estilo Buñuel. Cuenta la leyenda, ¿no?, que él llegó a Estados Unidos con su padre y su padre hacía esta paella consiguiendo las cosas que había a la mano a donde ellos fueran, ¿no? En este caso en Estados Unidos. Esa receta está datada, está en un libro. Entonces lo que nosotros hacemos es sellar un poco las proteínas. Él agarraba pollos enteros, los partía hacia un fondo y los pedacitos de pollo los ponía en la paella. Conseguía salchicha de cerdo, que es la butifarra, le ponía lomo de cerdo también, camarón, almeja, mejillón, hacía un caldo a base de cubitos de Nor Suiza, que ese no lo hacemos, ¿no? Nosotros hacemos un caldo de pollo con jaiba, que él también hacía jaiba,
y algunas verduras. Luego se hacía un sofrito de jitomate, ajo y perejil y lo licuaba. Es como una tipo sarripeta, lo que se conoce en España, que es un sofrito para el arroz. Y nosotros incluimos un poquito de pimientos. Conseguía él alcachofa de lata y nosotros también le ponemos alcachofa, corazones de alcachofa. El camarón se sella y se saca para que no quede seco. Ahora lo que toca es poner el sofrito, un sofrito que hacemos de pimientos también nosotros. La cabeza la dejamos para que le dé sabor a nuestro arroz. Vamos a agregar nuestro arroz, lo vamos a sofreír un poquito para que nacare y nos aguante un poquito más. Vamos a agregar el caldo. Nosotros lo que hacemos es tostar el azafrán, luego lo ponemos en agua y extraemos su color y su sabor y le ponemos solo un poquito. Pues listo, aquí ya tenemos nuestra paella de Buñuel. Lo único que nosotros hacemos es ponerle un pedacito de limón rostizado y no queda más que disfrutar. Los caminos del periodismo comenzarían para Luis Hernández Navarro en una revista deportiva llamada Deporte Color, publicando entrevistas y reportajes. Estos fueron sus primeros pininos y se trataba de ganarse la vida. Lo más curioso es que recuerda haber hecho su primera entrevista en la casa del futbolista Muñante, un lugar con espacios muy extravagantes, con muebles de terciopelo, alfombras de color fuchsia, así como un enorme oso de peluche color rosa, entre muchos otros elementos distractores que dice se le quedaron muy grabados. Y bueno, en el plano deportivo, Luis Hernández Navarro se asume como un aficionado del equipo Chivas, aunque de closet. A ver, en este punto dices que el deporte hizo que comenzaras en el periodismo. ¿Seguiste o muy pronto cambiaste el tipo de periodismo? Pues duró mientras duró. Trabajé un tiempo en lo que era el Universal Gráfico de la tarde, ¿no? Ahí trabajé. Que sacaba la nota deportiva para... Bueno, no solo deportiva, también todo, era conocidos también por su tono medio rojo ahí. Un mucho, ¿no? Sí. Y hice también desde mis pininos, periodismo con los trabajadores, ¿no? Claro. Sacábamos un periódico que se llamaba Trabajadores en Lucha y escribía artículos. Digamos, mis orígenes en el periodismo vienen ahí en esa doble vertiente del ganarse la vida y del compromiso. Y de repente, como dicen, te formas para la creación del periódico La Jornada. ¿Sí fuiste? Yo no estuve ahí. Yo estoy de tiempo completo en La Jornada desde hace 28 años. Escribí antes. La Jornada cumple ahora 40 años de vida, ¿no? Entonces tú empezaste en esta en revista 1997, okay. En La Jornada. Era muy difícil entrar ahí, no nos dejaban entrar. ¿La literatura se dio a la par de eso o cómo comienza Siempre, a ser? desde muy joven me ha gustado mucho escribir por un lado y leer, ¿no? En aquel entonces leía mucho a León Felipe, por ejemplo, que era una gran fuente de inspiración. Miguel Hernández siempre me ha gustado mucho. Claro. Machado, o sea, toda esa generación fue muy importante en mi formación, ¿no? Claro. Y ya después me seguí de largo, ¿no? Sí. Buenísimo. Sí, es una adicción la lectura. ¿Verdad? La literatura. ¿Cómo enriqueció tu vida ser el hijo de estas familias con unas causas muy definidas, con un compromiso político muy serio, pero sobre todo llegar a un país diferente, o más bien nacer en un país completamente diferente de ese que seguramente contaban los padres, los abuelos, y que de alguna manera revivieron en ustedes? A diferencia de otros que no juzgo, que tienen pasaporte español, yo solamente tengo pasaporte mexicano, no me dediqué a buscar español. Como alguna vez le dijo Luis Villoro a su hijo Juan,
con el trabajo que nos costó hacernos mexicanos, ¿cómo sacas? Bueno, pues me costó trabajo hacerme mexicano en el sentido más amplio de la palabra, y estoy muy, muy orgulloso de eso, viendo siempre lo que sucede en España, e insisto, deseando que muy pronto salgan los Borbones y llegue la Tercera República. ¿Qué es para ti la migración hoy que recibe México? Bueno, primero siento una gran identificación con esa gente que está buscando huir de la violencia y que va a lo que piensa que es la posibilidad de una vida mejor, ¿no? Entonces me parece que los migrantes son los grandes hacedores de lo que será el mundo hacia adelante. Ningún ser humano es ilegal, o sea, nadie es ilegal por querer cruzar las fronteras que se han construido sin tener papeles para hacerlo, para buscar una vida mejor, ¿no? Es terrible, me parece vergonzoso, los sentimientos de racismo y de xenofobia que existen dentro de nuestro país. Hace falta, me parece, una gran labor de concientización de que a esas gentes merecen tener nuestra solidaridad y nuestro apoyo. Se debería de construir albergues. Ahí está el papel de las autoridades. ¿Qué se debería de hacer? ¿Qué propondrías tú? Porque la autoridad finalmente tiene mucha responsabilidad, ¿no crees? Bueno, primero de todo, dejar de comportarnos como si fuéramos una border patrol subrogada, ¿no? Dejar, no permitir, ¿no?, que no exista que la Guardia Nacional, los militares, en fin, se conviertan en el muro antes del muro. Le estamos haciendo un trabajo a los Estados Unidos que no nos corresponde hacer, ¿no? Yo creo que hay que regresar a las mejores tradiciones de calidad. Pues muchísimas gracias, Luis Hernández Navarro, por esta maravillosa, de verdad, y deliciosa conversación. Me siento muy en confianza y muy, muy honrado. Muchísimas gracias. Nosotros también. Nosotros continuamos en Transcultura. Remedios Varo fue una escritora, escultora y pintora surrealista de origen español y además una de las primeras mujeres en estudiar en la Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, lugar que compartió con sus contemporáneos Salvador Dalí y Federico García Lorca. La vida de Remedios estuvo impregnada de guerras y exilios a causa de la Guerra Civil Española. En 1941 huyó a Francia tras el avance nazi, lo que la lleva finalmente al exilio en México, donde encuentra la paz para realizar sus obras. Algunos de sus trabajos más importantes son Papilla Estelar, La creación de las aves, La llamada y Naturaleza muerta resucitando. En la actualidad, su legado y obra forman parte del patrimonio artístico mexicano, siendo una de las principales exponentes de la cultura en México.